Génesis capítulo 1, verso 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Repita conmigo: y vio Dios que era bueno en gran manera. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, este tema que traigo hoy, de alguna u otra manera le va a tocar a usted, aunque sea bien jovencito o quizás tenga un poquito más de tiempo de edad, pero en algún lado de la vida o de su entorno le va a tocar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un tiempo en donde estamos arropados por la tecnología. Estamos viviendo un tiempo en donde la digitalización es una realidad. Solo basta con mirar el entorno, ¿verdad? Esta preciosa iglesia. Cuando yo llegué dije: wow, pero ¿dónde compraron esas ventanas que están ahí atrás? Se ve como tan natural que cualquiera se motiva a cruzar a ver si nos encontramos con ese paisaje. ¿Por qué? Porque es una realidad. La era digital está entre nosotros. Nosotros somos parte de este tiempo y tenemos que entender cuál es nuestro rol como cristianos en este tiempo. Amén. El evangelio, desde que Cristo vino, desde antes, en principio, en la fundación del mundo, ha venido sufriendo cambios de acuerdo al entorno y el tiempo y el momento en que está. Si nosotros miramos en Génesis, lo que la palabra nos dice es que cuando Dios creó todas las cosas, vio que todo era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Y por esto tenemos que entender que en el tiempo en el que nos encontremos, nosotros somos los que tenemos que dar ese tono de veracidad, ese tono de valor y ese tono de, pudiéramos decirlo, de firmeza ante lo creado que el Señor ha puesto en nuestras manos. Si usted se fija, a través del tiempo, los que tienen un poquito más de tiempo, la tecnología ha venido cambiando significativamente. Antes veíamos los televisores blanco y negro. ¿Alguien llegó a tener un televisor blanco y negro que se cambiaba con un botoncito para adelante y para atrás? Luego, cuando salieron los televisores a colores, eso fue un boom. Uno ni podía creerlo cuando uno vio los colores. ¡Wow! Pero qué cosa tan preciosa. Y de repente nos vamos entrando en estos medios de comunicación que en este tiempo han sido tan eficaces en una cosa y debiéramos tener cuidado en otras. Y en esto es lo que quiero concentrarme en esta mañana. Pero sí, todo lo que la palabra dice y lo que Dios desde el principio decreta, todo lo que creó Dios lo vio bueno. Hay una visión que el Señor pone en Daniel cuando estaba allá en el río, y quiero, para poder entrelazar una cosa y otra, leamos a Daniel capítulo 12, verso 4. Porque muchos hermanos, viendo esta visión, se preocupan por el tema de los avances tecnológicos y pudiéramos hasta tenerle miedo a lo que está pasando. Porque en la visión, Daniel capítulo 12, verso 4 dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué estaba pasando cuando el Señor trajo esta visión a Daniel? Quería traer a Daniel una respuesta de este tiempo. Quería traer a la iglesia una información valiosa para que entendiera en el tiempo en el que se iba a ir moviendo y los cambios que iba recibiendo el entorno en el que usted y yo nos movemos. Hay una característica que dice que para los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y no es un secreto para usted, por más análogo que usted quisiera ser, en algún momento está usted involucrado con la tecnología. Si no tiene un celular o un móvil inteligente, que yo estoy seguro que más de un 90% de lo que estamos aquí sí lo tenemos, está usted conectado a través de la televisión, a través de la radio, a través de cualquier medio de comunicación que use tecnología. ¿Por qué? Porque estamos expuestos en este tiempo
a la tecnología en casi un 100% en todo el entorno que nos movemos. Estamos experimentando este avance que ya el Señor trajo en una visión a Daniel. Pero para entrar en contexto, yo quiero que entendamos qué es la ciencia y qué es la tecnología y qué es lo que realmente nosotros debemos ver en estos tiempos. Y quiero decirle que la tecnología, lo primera, tiene unas características muy singular, y es que es amoral. La tecnología ni es buena ni es mala. El uso y el sentido se lo pone quien la use. Amén. Hay tecnologías que son muy eficientes para hacer una cirugía y salvarle la vida a un paciente. Le cambian hasta el corazón, le cambian un órgano y perfecto. Pero esa misma tecnología también la usan para disparar un cohete y explotar a miles de personas sin el mínimo temor. Entonces la tecnología es amoral, está ahí en el centro, en el medio, ni para allá ni para acá. Eres tú como administrador de ella quien le da el sentido de si la conviertes en algo bueno o en algo destructivo. Por eso, entendiendo esta visión, no debemos preocuparnos de que la tecnología se desarrolle a su máxima expresión. Lo que tenemos que entender que y cuál es el papel del cristiano en medio del tiempo en el que Dios nos ha dado el privilegio de estar en esta era en donde la digitalización y la tecnología nos tiene arropados de una manera tal que casi dependemos en una gran parte de ella. Hay ciudades enteras que si se va la luz hay un problema grandísimo, porque todos los aparatos que la mueven son los responsables de que no hayan pérdidas millonarias. Y por eso la tecnología está metida entre nosotros. Tengo relación con un pastor en el estado de Luisiana y él dice: nosotros tenemos que estar preparados y preparar a los que vienen, a la nueva generación, porque de repente ellos tendrán que predicarle a hombres que son hombres mezclados con híbridos tecnológicos, gente que no tienen alma pero que se mueven, gente que le han cambiado parte de su cuerpo y tienen combinación tecnológica. Ya eso está, y de repente esa generación que viene tiene que entender que nosotros vamos a tener que enfrentar todo eso. Amén. Pero el Señor creó todas las cosas, y desde el principio, si nos vamos a la agricultura, todo ha ido cambiando muy artesanalmente. Antes toda la tierra se labraba, se preparaba con animales, con herramientas a mano. Hoy en día hay máquinas que hacen todo. Hay todo un avance en el entorno en el que nos movemos. Y a mí me preocupa algo, que en esta misma visión, en el capítulo 12, verso 10, hay una advertencia, porque la ciencia estará en nosotros estaremos involucrados en todo lo que estará aconteciendo en el final de los tiempos, pero tenemos que entender que hay que estar despiertos para poder discernir cuál es el rol y el papel que nos corresponde. Daniel 12, verso 10: ellos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los, ¿qué dice? Los entendidos comprenderán. No se preocupe, que la cosa se va a poner buena en un rato. Vaya recibiendo. La intención mía hoy es venir de parte de Dios a romper una estructura que el maligno ha estado formando a nuestro entorno y que ha estado anestesiando gran parte de la humanidad, especialmente a los más jóvenes. Incluso los de mayor edad también están ahí, pero hay todo un arsenal hecho para que usted y yo perdamos la identidad y el rol que nos toca a nosotros como cristianos en este tiempo. Hay hermanos que dicen: eso es del diablo, la tecnología. No, a mí no me den teléfono, escríbame por carta. Escríbame por carta, hasta que le dé un dolorcito. De una vez tienen que ir a la farmacia, donde se toman una pastilla que le hicieron en un laboratorio a través de la ciencia. De alguna manera usted y yo estamos involucrados.
Y como decía un pastor que tengo, el pastor en la iglesia donde me congrego en San Francisco, él decía, no es que tengamos más tecnología ni menos, sino es que tengamos más teología. Digo, wow, qué palabra, me inspiró. Digo yo, esto trae consigo entender que los tiempos hay que meterle el antídoto de la palabra de Dios, hay que meterle el antídoto de la búsqueda del Señor. Hay que entender que donde nos movemos todo va a tomar forma cuando tú entras a Dios como ingrediente en ese tiempo. Amén. Y esta palabra de Daniel dice, habrán gente que en los últimos tiempos, con todo esto avance, con todo lo que se presenta, van a actuar impíamente. Impíamente es en ignorancia, van a actuar desconcertados, van a actuar confundidos, pero habrá un remanente que dice los entendidos. ¿Hay entendidos aquí esta mañana? ¿Hay algún entendido? Dice los entendidos podrán recibir esa revelación para ver en los tiempos lo que usted y yo debemos hacer, para que cuando vengan y busquen el libro podamos estar inscritos, podamos ser llamados y levantados juntamente con nuestro Señor. Fíjese lo irónico de esta era. Hay un dato, esto lo puede buscar en internet, que al día de hoy más de 5,000 millones de personas tienen acceso a las redes sociales, a estar conectados de manera virtual. Hay una inmensidad parte o una gran inmensa parte de la humanidad que están conectados a través de los móviles, de las redes sociales. Todo está supuestamente interactuando socialmente. Pero hay un factor, y es que aunque estamos más conectados digitalmente que en ningún otro tiempo, hay la mayor cantidad de gente sufriendo de soledad, de depresión, de desilusiones, de falta de identidad. Y usted diría, ¿por qué? Porque supuestamente estamos en la era de la digitalización y estamos conectados. Y a mi hermano yo le escribo y de una vez responde. Yo pongo una foto en Facebook o en Instagram y entro y me le dan like. Y yo también lo hago y digo, pues estamos conectados. Pero ahí es que está el peligro, porque nos han conectado digitalmente, pero nos han desconectado emocionalmente. Estamos a través de los aparatos supuestamente conectados, pero mientras más conectados nos sentimos todos los días más solos, nos sentimos con más depresión. Le tengo un dato interesante que escuché, y es que el segundo motivo de muerte es el suicidio en el mundo. Y resulta que una gran parte de estos suicidios está aconteciendo en la juventud. Y cuando investigan y ven qué está pasando, se dan cuenta que hoy en día los jóvenes están tan metidos en la parte digital que han perdido la identidad propia que ha puesto Dios en ellos. Y por eso usted ve que las personas están mirando y dependiendo de lo que dice la parte social en la que está. Suben una foto y si entran y se dan cuenta que todavía no le han dado 100 like, se deprimen, se entristecen. Para usted ver, wow, dependo de lo que está pasando en este mundo virtual, pero mi corazón y la parte que depende realmente está por el suelo. Esto quiero que lo entiendan y que Dios nos dé revelación. ¿Por qué? Porque la tecnología de hoy en día busca dominar y controlar la mentalidad humana para desmontar el principio de orden que Dios puso en él y crear en él un desorden a través de una mentira en la parte de las redes sociales. Y esto lo vemos cuando gran parte de la juventud, yo de vez en cuando voy a Estados Unidos y allá es que he visto más este efecto. Sé que pasa en el mundo. Gran parte de los jóvenes con depresión, que no se sienten valorados, que no se sienten contentos como Dios lo hizo, que no se sienten conformes como son, que quieren el pelo más largo, el pelo más corto, que quieren ser más gorditos o más delgados, que quieren tener esto o aquello. Y usted dirá, ¿qué es lo que está pasando? Es que el plan que el enemigo está estructurando a través de los medios digitales está vendiéndole una mentira a aquel que la recibe, y está desmontando en él el principio de Dios y está metiendo el principio de
mentira de él. Y por eso usted ve que las personas, y yo sé que, espero que aquí no, que aquí hayan querubines, que no le pase esto. Usted se tira 10 fotos, pero antes de subirlas a las redes sociales, las mira, las analiza, le pone filtro. Si se le ve la pequita, la quita. Si se ve un poquito morenito, la aclara. Y de 15 o 20 fotos elige una para llevarla a los medios y subirla y crear esa falsa mentira de identidad, de perfección actuada en las redes sociales. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que esa mentira que usted acaba de subir crea en aquel que lo está mirando un daño emocional, porque lo ve tan perfecto, lo ve tan bonito, lo ve tan, y dice: wow, pero mira qué desastre soy yo, y mira qué bonita la hermana, el hermano es perfecto, mira, tiene esto que yo no tengo. Y empieza el enemigo a engañarlo y a crear en usted un descontento con Dios por cómo Dios lo creó. Y por eso tenemos que entender qué está pasando, porque el enemigo lo que quiere es confundirlo. Y está agarrando los niños, está agarrando los jóvenes, incluso ya los adultos también, y le está cambiando la identidad. Ahora te venden que tú no eres hombre, que puede ser que seas mujer. Ahora te venden que tú no eres mujer, que pueda que seas hombre. Y ahora ya yo no sé si hombre o si mujer, y se quedan en el medio y no se sabe ni qué son, porque ellos mismos han creado una mentira tan grande que se la han vendido a los que son débiles de espíritu, y estos se la creen, y al creérsela ponen en duda la identidad propia que Dios puso en ellos y empiezan a buscar mentira. Y ahí en el mundo digital está lleno de mentiras para acabar con el pensamiento y la creación del hombre de Dios. Amén. Tenemos que entender esto, porque tú podrás entrar a Google, tú podrás entrar a YouTube, tú podrás entrar a cualquier medio social, incluso ya hay aparatitos, Alexa o cualquier otro, que usted le dice tal cosa y ellos les responden. Siri, dime esto, y les responden. Cualquier información usted la busca, pero hay algo que la tecnología no podrá responder, y es cuál es tu propósito de vida y cuál es tu identidad en el Señor. Amén. Podrán responderte cualquier cosa a través de la información, pero cuál es tu identidad y cuál es tu propósito, esa tecnología todavía no va a poder describirla, porque ese principio de identidad solo se encuentra a través de la teología, no de la tecnología. Amén. Y para entender esto, tenemos que ver cómo influye esto en nuestro entorno. Ya dijimos que la tecnología es amoral, que está ahí en el medio, ni es mala ni es buena, eres tú que le da el sentido. De hecho, grandes ministerios están hoy en día haciendo un arduo trabajo a través de plataformas digitales. Se ha usado los medios digitales para llegar a lugares que físicamente no hemos llegado, y eso lo aplaudimos, y qué bueno. Pero yo quiero inquietar esta mañana a que pensemos en que cuántas personas están tan concentradas en cuánto público llegar a través de las redes sociales, que se han olvidado del entorno que tienen cerca. Por eso usted ve que hoy en día en grandes familias estamos todos reunidos en una sala, y si usted se detiene un minuto se va a dar cuenta que están cerca, pero están más lejos que nunca. Que se ha perdido la comunicación, que se ha perdido el afecto, que se ha perdido realmente esa cercanía y esa presencia que antes teníamos cuando no dependíamos de los medios digitales. Entonces no es que le huyamos al medio, sino que podamos entenderle el principio de identidad que como cristianos tenemos en este tiempo, para que nuestra imagen y nuestra semejanza a Dios no sea quitada por ningún plan ni ninguna estructura de hombre de este tiempo. Amén. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, y en el verso 26 quiero revelarles un principio, y dice la palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
En este verso, cuando el hombre está creando al hombre, decreta un principio. Y ese principio es un principio de gobierno. Repita conmigo: un principio de gobierno. Dice que creó Dios el hombre para señorear sobre lo creado. Pero ¿qué está pasando? Que todo este arsenal que el enemigo ha creado ha devuelto el cumplido. Y en vez de ser nosotros que estemos señoreando sobre lo creado, ahora lo creado está señoreando sobre mí. Y en vez de yo estar caminando en libertad como un gobernante, estoy caminando en esclavitud, preso del pecado, preso de la mentira, preso de los medios que han creado una estructura a través de mí y no me dejan ser yo, porque he creído y he olvidado este principio de gobierno que Dios puso en mí. Yo quiero que esta palabra se quede en ti hoy, porque como cristianos, como creación de Dios, nosotros tenemos un principio de autoridad. Tenemos un principio de gobierno que en el antiguo pacto el enemigo fracturó, violentó, pero que con el nuevo pacto Cristo restauró, puso nueva vestidura, puso corona, puso autoridad en ti y en mí. Pero tenemos que creer que nosotros tenemos un principio de gobierno. Y que si en el entorno en el que nos estamos moviendo vemos que entra de alguna manera la manipulación, entra de alguna manera la confusión, entonces tenemos que pedirle a Dios la revelación para cancelar ese principio de esclavitud que está entrando en ti. Hay cantidad de personas llamadas hoy los influencers, que cada día sale uno que se suicidó, que se tiró del edificio. Pero lo más preocupante es que estas personas, como su nombre, que se han caracterizado influencer, que tienen influencia en miles y miles, millones, son personas que están totalmente vacías. Son personas que están totalmente solas. Son personas que están totalmente desvinculadas del principio de identidad de Dios. Y usted dirá: no, hermano, tranquilo, yo no sigo esos influencers. Pero es muy probable que tus hijos sí los estén mirando. Es probable que tus niños sí los estén mirando. Y nosotros como cristianos tenemos que entender esto. Si no tomamos nuestra función de identidad, ese plan de desmonte va a llegar a afectarte a ti. Y sabemos que en el fin del mundo habrá muchos que se van a perder, pero como en Daniel hay una visión de que habrá un remanente que estará despierto, tú y yo tenemos que ser ese remanente que estemos despiertos en este tiempo. Tú y yo tenemos que ser ese remanente que entendamos que nos estamos moviendo a una velocidad impresionante en la era digital en la que estamos, pero en esa era en la que nos movemos hay una función que tú tienes que ejercer, hay un principio que tú tienes que poner en práctica y hay una misión que tú debes de seguir. Por eso el Señor nos da esa autoridad de orden, y crea Dios el hombre para que señoree, pero no para que la creación te señoree a ti. ¿Cuál es la verdadera identidad que un cristiano tiene que reflejar en este tiempo? Sobre todo cuando de alguna manera está interactuando, sea presencialmente o sea de manera virtual. Yo quiero invitarte a entender a través de esta palabra que estaremos leyendo en Lucas capítulo 10, 25, cuál es la verdadera identidad del cristiano y cómo nosotros debemos movernos en este tiempo para de alguna manera reflejar esa creación y esa semejanza de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, esto es a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Parémoslo ahí. Lo primero que vemos es que ante el Señor hay un intérprete de la ley, una persona que supuestamente debe conocer lo que está escrito o que de alguna manera se ha encontrado con esta palabra,
pero vemos una característica que le define, y es que es muy probable que estuviera mucho tiempo tratando de entender lo que había leído y no lo había entendido. Y por eso se acerca al Señor y dice: ¿qué tenemos que hacer? Esa salvación, ese anhelo, esa promesa, ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor le da un rafagazo que a mí me dejó sorprendido cuando le dice: ¿qué está escrito? ¿Qué lees? ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros a veces estamos tan pendientes del entorno de afuera que hemos perdido la atención de lo verdaderamente importante. Hoy estamos tan invadidos del entorno que nos rodea, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de cuánta cosa querramos llamarle, que tenemos la atención en todo menos en lo que tenemos que tener la atención, que es en el Señor. Por eso Jesús, antes de darle el principio de amor, le dice: ¿qué tú lees? ¿Qué lees? Ahí tú lo has leído muchas veces. Eso lo has leído tú bastantes veces y todavía no entiendes qué significa. Cuando tú quieras entender cuál es la identidad de un hombre, cuál es la misión de un hombre o una mujer de Dios, entonces tienes que entender que hay un fundamento que está edificado sobre el amor. Y ese fundamento de amor empieza primero con el primero, que es amar a Dios con todo. Si usted ve la definición de todo, esta palabra le pone nombre y le dice: con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Mira, con tu aliento, es con todo. ¿Y por qué traigo esta palabra a colación? Porque hoy en día el plan de desmontar la identidad y de buscar la atención de la humanidad a través de la era de la digitalización ha tomado el enfoque y la atención de la humanidad para quitar la atención y el enfoque que tenía hacia Dios. No sé si tú estás entendiendo. Hay todo un arsenal hecho, una estructura armada para que si tú tenías los ojos puestos en Dios, te lo empiezan a poner ahora en las Barbie. Vi una jodienda de Barbie ahora que todo el mundo anda tirándose fotos de Barbie ahora. Es inventar cualquier cosa que pueda llamar tu atención para quitar la atención de lo que realmente tú tienes que tenerla. Es que si yo te invento una serie, si te invento una película, si te invento cualquier evento, incluso cuando no lo hay, los crean para que el hombre pierda la atención de lo que debe tener. Todo hombre creado tiene un principio y un mandato, que es amar a Dios con todo. Dice: amarle con tu mente, amarle con tu corazón, amarle con tu fuerza. Y usted dirá: pero el Señor fue como muy específico aquí en esta característica. Y es que Él sabía, mis hermanos, que incluso en las iglesias hoy hay cantidad de personas que tienen a Dios en su corazón, pero su mente está puesta en el trabajo, en el negocio. Incluso usted está en la iglesia: wow, ¿a qué hora terminaré, hermano? Porque tengo que irme para tal sitio. Porque su corazón está en un sitio, pero su mente está en otro. Y aquí le agrega el Señor la fuerza, con toda tu fuerza. A veces tenemos a Dios en nuestro corazón, a veces lo tenemos en la mente, pero no hacemos el mínimo esfuerzo para reflejar ese amor que le tenemos a Él. Estamos tan cómodos creyendo en el Señor y amándole a Él, que no me importa nadie más. Yo me voy a salvar y punto. Yo me voy a salvar y punto. Entonces, de alguna manera caemos en el egoísmo cuando no entendemos que el amar a Dios también te va a traer consigo un esfuerzo. Un esfuerzo. Amarle con tus fuerzas. Y qué bonito es ver cuántos hermanos pasaron aquí a decirle: mi fuerza ahora se la voy a destinar para el Señor. Mi esfuerzo ahora lo voy a destinar para que en mi casa haya una célula y a través de esa célula lleguen aquellos vecinos que todavía no conocen al Señor. Pero yo voy a poner mi esfuerzo. Voy a amar al Señor tanto que le voy a poner mis fuerzas a su disposición. Le amaré con todo, con todo. Hay gente que ama al Señor, pero hasta ahí. Yo creo en el Señor, pero hasta ahí.
Y por eso no vienen al camino, porque saben que venir al camino del Señor representa amarle con todo. ¿Y sabe qué significa con todo? En otra lectura Él ha dicho también especificaciones, que ha dicho: tienes que amarme incluso más que a tu padre, que a tu madre y que a tus hijos. Lo ha dicho. El que no me ame más que a su padre, a su madre o a sus hijos, que dice la palabra, no es digno de mí. Entonces tenemos que entender que al Señor hay que amarle con todo, porque hay que ponerle a Él en primer lugar. Si nosotros no le tenemos a Él en primer lugar, entonces tenemos que revisar a quién tenemos en el lugar que le corresponde a Él. Es muy probable que tú tengas a tu papá, es muy probable que tú tengas a tu mamá, que tú tengas a tus hijos, o que tú tengas tu negocio, por decir algo. ¿Cuántas personas quieren venir a la iglesia y dicen: no puedo porque tengo el negocio abierto? Automáticamente se estás dándole el primer lugar al negocio en vez de a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Amarle a Él nos va a conectar con un principio y un orden de identidad, porque somos hechos para Él, somos hechos a su imagen y semejanza. Y lo que faltaba conectar alma, mente, cuerpo y fuerza, ahora va a ser uno a través de esta palabra: ámale con todo. Pero este hombre sigue insistiendo, este intérprete de la ley no se queda como tranquilo y sigue, porque el segundo mandato es amar a tu prójimo, que dice, como a ti mismo. Y él sigue preguntando, pero antes de entrar a la pregunta que él le hace, yo quiero que usted entienda que el amor de Dios también va a ser reflejado en ti antes que en tu prójimo. Tenemos que entender ese principio de amarnos como somos. Tenemos que entender ese orden de la creación que Dios estableció, de que así como tú eres, así te quería Él. Que así como te creó, así te quería Él crear. Que así como Él te hizo, tú tienes que sentirte amado, orgulloso, contento y feliz de ser como eres, porque así te quería el Señor. Pero hoy hay una mentira del diablo a través de la desinformación en los medios, de venderte que si tú no eres más alto, que si tú no tienes más pecho o más cuerpo, de que si tú no eres más flaco o más gordo. Cualquier mentira te entran para que tú pierdas este principio de amor hacia ti. Y usted ve a la gente deprimida. Ay, estoy deprimida. ¿Por qué? Porque mira qué bonito tú eres y mira yo. ¿Sabes qué, mi hermano? Así como tú eres, así te creó el Señor. Así te creó el Señor. Yo tenía esperanza que se me taparan una entrada que me están saliendo aquí. Y después dije: así me hizo el Señor. Eso fue que me pasó los dos dedos cuando me iba a peinar. Y me hizo esa dos entradas por ahí. Pero así me quería el Señor. Yo tengo que entender el principio de que para amar a otro, mire, primero amo a Dios, después tengo que entender amarme a mí, para entonces dar el paso de ir a amar al prójimo. Si salimos de aquí convencidos de que tenemos que amar al Señor con todo, y en la era de la digitalización y la tecnología tenemos que reflejarlo. Tenemos que reflejarlo en cómo manejamos nuestras plataformas. ¿Quién tiene Facebook? Levanta la mano, si no se va para el infierno. ¿Quién tiene Instagram, LinkedIn o cualquier otra cosa, TikTok? Hay que ver qué está usted subiendo ahí. Hay que ver cuál es el perfil suyo. Hay que ver qué imagen y qué identidad de cristiano está usted reflejándole al mundo. Hay que ver que con lo que usted suba, usted le esté dando la gloria a Él en todo tiempo. Hay que ver si la gloria se la está llevando un negocio, si la gloria se la está llevando un hombre, o si la gloria en el medio digital en que nos envolvemos también se la estamos dando a Él. Porque la palabra dice: ámale con todo. Ámale con todo. Y con todo representa todo lo que eres. Cuando entiendas esto, ahí pondrás, como dice Pablo, todo lo estimo en nada cuando lo comparo con Cristo. Cuando lo comparo con Cristo. Pero el intérprete, ahí en el capítulo 29 del mismo versículo 10, sigue preguntando porque aparentemente no entendía. Son de estos hermanos que vienen a los cultos y vienen y no entienden nada. Y vienen y se doctrinan. A mí me ha pasado con cantidad de hermanos que les damos la doctrina 1, 2 veces, 5 y 10 y al final no entienden. Y entonces estuve el día pasado
impartiendo una doctrina con una persona inconversa y leíamos algo que estaba tan claro y ella me decía que no entiende. Y yo, léalo de nuevo, que no entiendo, léalo una tercera vez. Pero era que no quería entender, porque a veces no es que no entendemos, sino que no nos conviene entender. Porque si el Señor nos revela la verdad, a mí me conviene andar en mentira. A mí me conviene creerme lo que el enemigo me está diciendo. A mí me conviene creer lo que me están vendiendo en Instagram. A mí me conviene ver la imagen que están creando del hombre y la mujer o de la familia. Que usted puede tener hombre con hombre, hijos. Que usted puede mujer y mujer tener familia. Es que a mí me conviene creer esto porque de alguna manera me siento identificado. No puedo rechazarlo. Cuidadito, porque estamos en contra del principio de la creación de Dios. Y en el verso 29 del capítulo 10, este intérprete de la ley sigue insistiendo. Él quería entender. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 10 verso 29. Pero él, requiriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Oiga, qué pregunta, hermano. Este intérprete de la ley: ¿y quién es el prójimo? Usted y yo estamos claros. El prójimo es solo el que está aquí a la iglesia, que viene los domingos, ¿verdad que sí? Amén. Dígame. Dígame. El prójimo no solo es el que está a tu lado en este día, es también aquel que está allá afuera que todavía no conoce del Señor. Es todavía aquella persona que tú lo ves errado, que tú lo ves en vicios, que tú lo ves esclavizado. También es tu prójimo. A veces queremos salvarnos solo danzando con los hermanos de la iglesia. A veces solo queremos limitarnos a servir al Señor en donde estamos cómodos, y nada de tocar a ensuciarnos las manos con aquel prójimo que no nos conviene relacionarnos. Sigamos, dice la palabra: ¿quién es mi prójimo? Fíjese lo que el Señor le dice. Aquí vamos a ver una historia. Respondiendo Jesús dijo, escuche bien: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó como de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniendo en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y usted dirá: hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con la era digital con la que usted empezó hablando? Tiene que ver y mucho, porque lamentablemente o favorablemente, hoy en día la gente por donde más se relaciona con el prójimo es a través de la plataforma. Ya la mayoría de los jóvenes y de la gente que está conectado sale un instante de su casa, y si en ese instante se le quedó el celular, se devuelve y deja lo que sea, porque no puede andar sin el aparato para estar mirando el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Toda la comunicación en su gran manera en el mundo está llevándose a cabo a través de los medios digitales. Y la interacción que hay con las personas es inmensa a través de estas plataformas. Pero hay que entender cuál es la función y el principio de identidad que te define a ti en medio de esa situación y de ese ambiente en el que estamos hoy en la era de la tecnología. Este intérprete de la ley dice: quiero saber más. ¿Quién quiere saber más en esta mañana? Quiero saber más. Y le dice: ¿quién es mi prójimo? Dice el Señor: déjame
darle duro. Y dice, mira, había una persona tirada ahí en la calle y viene un sacerdote. ¿Sabe qué representa el sacerdote? El ministerio. Representan los ministros, representan los pastores, representan los líderes, podemos ponerlo así. Representa el ministerio de servicio supuestamente a Dios. Pero ¿cuántos son los que ven la necesidad y ponen primero el compromiso ministerial por encima de esa necesidad? Mira cómo este sacerdote lo vio y dijo, cuidado, voy para el culto, no puedo bajarme ahí porque ese hombre está ahí tirado y el culto, los hermanos de Jarabacoa me están esperando, y sigo derecho y me olvido porque allá es que el culto está bueno. Y venimos aquí a adorar al Señor cuando le hemos pasado por el lado al Señor y lo hemos dejado abandonado. ¿Cuál es el principio que miramos hoy en día cuando alguien es criticado en las redes sociales? Cuando alguien cae en pecado, vemos cómo lo agarran, lo llevan al mundo virtual y lo acaban. En lo que viene a investigarse si era culpable o no, ya fue desmoralizado, satanizado, acabado de una manera que usted dice, Dios mío, pero la gente se está gozando con la desgracia del otro. ¿A dónde está el amor al prójimo? ¿A dónde está la identidad de cristiano que debemos reflejar en ese mundo digital en el que nos movemos? Ustedes saben la cantidad de casos que han salido hoy a la luz a través de los medios. Yo no defiendo ninguno, pero sí me llama la atención varios casos que han salido, la bendita pastora y cuantos otros casos más. Pero a mí había algo que me llamaba la atención, y era cómo la gente gozaba al destruir a esa persona, que puede ser culpable o no, pero cómo la gente replicaba a través de los medios sociales el daño de esa persona y el error, cómo se jactaban de señalarle, de criticarle. Es casi como cuando tenían a Cristo en la cruz diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y tú y yo a veces podemos estar cometiendo el mismo error de ser parte de este arsenal de destrucción contra alguien que está definido como prójimo. Pero el Señor dice, fíjate que no solo un sacerdote pasó y se echa a un lado, sino que también había un levita. ¿Sabe cuáles son los levitas en la palabra? ¿Quiénes son? Los de alabanza, el ministerio. Alábanle los adoradores. ¿Cuántos son los que pasan de largo ante la necesidad porque tienen primero el ministerio? No quieren quedar mal, tenemos que vernos bonitos, no podemos llegar estrujados, no podemos danzar porque si danzo sudo y en la cámara me voy a ver brilloso, y entonces tenemos primero aquello antes que al Señor. Y el Señor dice, cuidadito, porque lo que yo quiero que entiendas es otra cosa. Hay un samaritano que viene y decide olvidarse de cualquier diferencia social, de género, de lo que sea, y se va ahí donde está esa persona, y no solo lo carga, lo sube a su montura y lo lleva hacia un lugar donde lo iban a curar, sino que también dice al día siguiente, yo quiero también que se le cuide por un día más. Y yo quiero que usted entienda algo. Usted y yo como cristianos tenemos una identidad renovada que nos ha dado Cristo, y esa identidad se renovó en el pacto de la cruz. Esa identidad que el enemigo tenía destruida, el Señor quiso darle forma en la cruz. Y este Cristo Jesús, escúcheme esto, es el que ha decidido hacer de sacerdote o de levita y olvidarse de sus funciones, y decide bajar hasta donde tú y yo estamos, ahí destruido por el pecado, esclavizado de tantas cosas que el mundo no tiene, asaltado por la vida, en tristeza, en depresión. Ahí estábamos tú y yo en la zanja, en el contén, en la calle, y Cristo viene, deja su trono y dice, no me importa ser sacerdote por excelencia, no me importa que soy el levita de los levitas, sino que decido ponerme y quitarme la chaqueta y bajarme a ensuciarme contigo, mi hermano. El Señor decidió ensuciarse contigo las manos. Tú y yo, que estamos llenos de pecado, y el Señor viene y te abraza sin importar si la chaqueta se le estruja o si el traje se le puede dañar con tu suciedad.
Y eso es lo que queremos hoy transparentar, porque hay un principio que puedo ver en esta lectura, y es un principio de presencia. El principio de estar presente. ¿Para quién? Para nuestro prójimo. Y empieza el prójimo con tu familia, con tu casa. ¿Cuántos son los que estamos dando más importancia al trabajo que a nuestros hijos? ¿Cuántos son los que están dando más importancia a lo económico que a la familia? Nosotros, mi esposa y yo, hemos estado a veces interactuando con parejas y hemos visto muchísimos casos de personas en divorcio por la parte económica, porque primero han puesto lo económico antes que el amor y compartir en pareja. No, es que no produce tanto, mira, tú y yo nos dejamos. Y hay muchas familias hoy divorciándose solo por eso, por la parte económica. Se aman, se quieren, tienen una familia bellísima, pero si tú no produces tanto al mes, esto hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque está nuestra atención en cualquier otra cosa y no lo que tiene que tenerla. El Señor dice: empieza por tu prójimo. Empecemos a rescatar la familia. Empecemos a ver cómo estamos compartiendo con nuestros hijos. Empecemos a mirar qué estamos haciendo con nuestro esposo, nuestra esposa. Vamos a mirar qué tiempo le estoy dedicando primero a Dios y después al ministerio, a esa Jerusalén, a ese círculo que Dios creó alrededor de ti, para que a través de ese círculo podamos cambiar el mundo. El enemigo está claro. Él sabe que si destruye la familia, está destruyendo la sociedad. Él sabe que ese núcleo, ese lugar, esa Jerusalén que Dios creó para ti como cabeza, como sacerdote de tu casa, es en donde se va a orquestar el futuro y el mañana de la sociedad. Pero si él entra y lo primero es que te quita tu identidad, ya tú no sabes quién eres, ya tú no quieres tener hijos, ya los hijos que tienes los tienes por tu cuenta, empieza a destruir ese círculo. Entonces, si destruye la familia, va a destruir el futuro, va a destruir la sociedad. Por eso empieza a quitar la palabra, empieza a quitarla de las escuelas, empieza a desarticular el diseño de familia. Y ya hoy hay muchísimos diseños de familia cuando Dios creó una sola. Dejará hombre y mujer su casa y se harán uno, dice la palabra, y serán ahora ¿qué? Una sola carne, para procrear una familia. Pero el enemigo ha inventado ya muchísimos conceptos. Vi el otro día, creo que van como por 10 tipos de familias. Pero ¿qué es esto? ¿En dónde está el cristiano de hoy en día? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde están sus fuerzas? ¿Tiene a Dios en su mente? ¿Tiene a Dios en su corazón? Pero ¿qué está haciendo con lo que sabe? ¿Se está callando o está siendo un instrumento, un portavoz para que ese principio de orden y de gobierno sea multiplicado y la gente pueda recibir revelación? Que el Espíritu Santo pueda darnos a nosotros entendimiento en esta mañana, para que podamos recuperar ese orden, recuperar ese principio, recuperar ese gobierno primero de nuestra casa. Si tenemos una familia más fuerte, si tenemos nuestros hijos educados, por eso me gozo cuando mi esposa toma parte, mi hija se para a danzar o mi hijo toma la valentía. Yo casi lloro porque es la primera vez que él hace eso. El día pasado estábamos en la casa y mi esposa acostumbramos a orar antes de acostarnos, y una noche ella le dice a él que si él sabía lo que era aceptar el Señor. Yo no sé si él sabía o no, pero él dijo que sí, que quería aceptar el Señor. Y a nosotros nos sorprendió algo. Eso que él contó le ha pasado ya en 2 ocasiones. Y yo me emociono tanto porque esa noche mi esposa impuso sus manos sobre él y empezó a orar. Y él empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. ¡Un niño! Y usted dirá, ¿pero qué está pasando? Hay una manipulación, no la puede haber. ¿Estoy yo de alguna manera provocando eso? No. ¿Quién lo provoca? La presencia del Rey de Reyes, que cuando tú le anhelas, Él viene y empieza a cambiar tu vida. Tenemos que empezar a recuperar eso. Tenemos que volver al principio. Tenemos que entender cuál es el diseño de Dios para este tiempo.
El diablo podrá hacer sus planes, pero nosotros tenemos que hacer los nuestros. El diablo podrá tener toda la plataforma digital para atacarnos, pero nosotros tenemos que usar la misma plataforma para devolverle a él y hacer entender al mundo en dónde está el principio de la creación de Dios. Mis hermanos, tenemos que entender esto, porque si dejamos que el enemigo nos destruya la familia, cuando vayamos a despertar ya no habrá que hacer. Muchos dirán: hermano, en la palabra dice que en los últimos tiempos habrá de todo. Yo sé que habrá personas que se van a pelear, padre contra hijo, hijo contra padre. Yo sé que van a haber muchas divisiones, pero también sé que la palabra dice que habrá un remanente. Yo sé que la palabra dice que habrán unos que serán entendidos. Yo sé que la palabra dice que habrán unos que recibirán revelación. Y en este tiempo yo quiero ser de esos. Yo quiero estar en ese grupo que no se corrompió. Yo quiero estar en ese grupo que no se dejó cambiar su identidad. Yo quiero estar en ese grupo que la mentira a través de los medios digitales no pudo llegar a él y crearle una división. ¿Cuántas personas hoy en día están perdiendo esa comunión con Dios porque están anhelando la vida de aquel que se ve allá todo perfecto, en carro de lujo, todos los días con una ropa nueva, y usted cree que cuando viene a ver eso hasta prestado, se lo presta a la tienda para que lo promocione? Y usted está viendo algo perfecto que lo han preparado para una publicidad, y usted se está creyendo que esa es la realidad. Lo que proyectan a través de la virtualidad no es necesariamente lo que se proyecta en la realidad, desconectado de esa parte digital. Por eso tenemos que entender en el espíritu qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando veamos algo, si debemos creerlo o si debemos pesar los espíritus, como dice la palabra. Cuando nos traigan una propuesta, nosotros en día pasado quitamos hace un tiempo teníamos un programa de ver para que los niños vieran televisión, y nos dimos cuenta que incluso los programas para niños ya están distorsionados. Escuche esto, abra los ojos. Los programas que supuestamente son para niños, siéntese a verlo para que usted vea lo que le estoy diciendo. Hay un objetivo de dañar, de quitar la identidad del hombre, empezando por los niños. Y usted y yo como cristianos tenemos que levantarnos a desarticular eso. En el nombre de Jesús. Nueva criatura somos, dice el Señor. Y si uno está en Cristo, ¿qué dice que es? Somos nuevos. El Señor nos dio a nosotros un poder que habíamos perdido. El Señor nos dio una nueva identidad que el enemigo había quitado. Entonces en este tiempo no podemos dejar que eso se corrompa nuevamente. Así es que quiero ir terminando con estas acciones para que podamos nosotros salir equipados esta mañana. Acciones para permanecer de pie en este tiempo. Y es primero cultivar un amor genuino por Dios por encima de todo. Cultivar un amor genuino por Dios por encima de todo. Segundo, ocuparte de las necesidades que veas a tu alrededor. Queremos llegar al mundo, pero no estamos llegando a donde nuestros vecinos del lado. Queremos que nos vean en Estados Unidos, en Europa, pero se nos está olvidando ir a la comunidad. Hay cantidad hoy en día que quieren unos ministerios online. Yo quiero llegar a 100,000 vistas en YouTube, pero se te ha olvidado llegar a 5 o 10 casitas que están ahí alrededor de tu casa. Ahí empieza el ministerio, ahí empieza la imagen, ahí empieza a reflejarse la verdadera identidad del verdadero cristiano, y sobre todo en este tiempo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, y si los adoradores me ayudan, yo quiero terminar esta parte retomando ese orden y ese diseño que Dios creó para nosotros. Y pidiendo que el Señor pues ministre con su Espíritu Santo lo que esta palabra ha provocado en el corazón de nosotros. Porque la palabra
es palabra hasta que el Espíritu la toma y la hace germinar en nosotros. Entonces queremos que esta palabra germine en nosotros, pero que seamos parte de esa promesa que Dios dio en la visión de Daniel, de entender y recibir esa revelación a través de la palabra. Vamos a orar. Los ungidos del Señor, si me ayudan con el instrumento para que podamos esta mañana, unos minutitos ya terminando, ponernos a una, como dice su palabra, en unanimidad y poder conectar espiritualmente con lo que ya hemos hablado a través de su palabra. Yo sé que lo que estamos hablando tiene una influencia muy poderosa en el tiempo. También sé que el ataque que se recibe es bastante aguerrido. Yo quiero que tú sepas que cuando Daniel recibió ese ángel que vino a darle esa visión, el ángel le dio también una información valiosa que no la leí, y fue que antes de venir donde Daniel con la visión, él dice: mira, antes de venir tuve un enfrentamiento con el gobernante de Siria, tuve un enfrentamiento con los gobernantes de Grecia. Y hay aquí una declaración de que justo cuando la visión de Dios va a llegar a tu vida, hay principados que se van a levantar a hacerte la guerra para que esa visión no entre. Por eso el ángel que vino a darle la visión a Daniel le dijo: tuve que pelear para estar aquí con esta visión. Tuve que hacer un esfuerzo para estar aquí, que pudieras entender los tiempos. Yo sé que quizá tú quisieras escuchar una palabra profética hoy, pero quiero que entiendas esta palabra que ya declaró Dios a través de esa visión. Y Él dice: hay guerras que se van a hacer levantadas antes de que la visión llegue a ti. Por eso en esta mañana levanta tus manos y vamos a pedirle a Dios que nos dé hoy las herramientas a través de su Espíritu para nosotros combatir esa batalla. Esa batalla con esos principados que, así como se levantaron para impedir que la visión llegara a Daniel, que es exactamente lo que está pasando en este tiempo. Hay principados que se están metiendo en tu casa, que se están metiendo en tu familia, que se están metiendo en tus hijos. Hay principados que están haciéndote la guerra en tu trabajo, en tu negocio. Hay principados que están haciéndote la guerra en tu mente, en tu corazón, y tú tienes que entenderlo, porque si no conoces a aquel que viene en contra, entonces no sabrás con qué combatirlo. Pero si tú sabes aquel que viene a hacerte la guerra, quién es, cómo actúa, cómo piensa, entonces sabrás por dónde desarticular el plan. Y el plan empieza a ser desarticulado cuando nos edificamos en Cristo, cuando nos empoderamos de su